Ok. Bueno, y sobre Nicolás de Cusa, digo, por supuesto hay muchísimas cosas, ¿no? Pero me gustaría destacar básicamente dos cosas, ¿no? Así como muy puntuales. La primera tiene que ver, por supuesto, con su concepción del mundo, con esta imagen del mundo que él tiene, y que tiene que ver sobre todo, o me interesa sobre todo, su concepción de la complicatio y la explicatio, y el hecho de que el universo sea infinito, ¿no? Son como dos cosas que Cusa dice y que me interesa rescatar. Y por otro lado, lo que me interesa también destacar es algo que Cusa dice en torno a nuestras limitaciones cognoscitivas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Que justamente eso tiene que ver con lo que llama la docta ignorancia, ¿no? O sea, todos somos ignorantes, pero es más docto, es más sabio aquel que se sabe ignorante. Pero bueno, un poco como para entrar en contexto, ¿se acuerdan que al principio del curso dijimos que nos íbamos a referir a la Edad Media y como cualquier otro periodo en la historia de la filosofía, definir como qué cosa es la Edad Media, cuándo empieza, cuándo acaba, siempre es como un problema, ¿no? Eh, por supuesto, apelamos a esta distinción que seguro nos enseñan en la secundaria. Nos dicen que pues la Edad Media va del siglo quinto al siglo XV y más objetivamente, pues tenemos como punto de inicio y de término la caída del Imperio Romano de Occidente y como término la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? En el siglo XV. Entonces tenemos ahí así como todo este lapso de 10 siglos y justamente en este inicio que tiene que ver como con el siglo cuarto, siglo quinto, es un momento en el que tenemos autores como Macrobio o como Isidoro de Sevilla, de los cuales ya hemos hablado con cierta, o sea, cierto tiempo, ¿no? En la clase. Pero Nicolás de Cusa ya está más bien como del otro lado. Nicolás de Cusa nace en 1401 y se muere en 1464, ¿no? Entonces ya estamos en el siglo XV, ya estamos justamente a finales de la Edad Media, porque si se acuerdan, el otro límite, que es la caída del Imperio Romano de Oriente, se da en 1453, ¿no? Que es así como, ya saben, pasan más, menos cosas, pero ese es como el límite. Cusa muere 11 años después, ¿no? Entonces a Cusa ya le toca como este medio tránsito hacia el Renacimiento, aunque de nuevo el Renacimiento va a ser un problema porque hay que preguntarnos qué cosa es el Renacimiento. De nuevo hay problemas con los límites, se da, no se da, es un periodo histórico, es un periodo cultural, quién sabe qué cosa pase con el Renacimiento, ¿no? Eh, en algunas posturas pues se pasa directamente de la Edad Media a la modernidad y el Renacimiento pues es una cosa ahí flotante, ¿no? En todo caso, el Renacimiento pues sí va a tener que ver, como lo veremos en el siguiente semestre, si es que siguen por acá, va a tener que ver justamente con estos movimientos sociopolítico, culturales, intelectuales, que tienen que ver justamente con la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Justamente porque ese momento específico de la historia hace que muchas cosas que estaban en Oriente, en manos de los griegos ortodoxos, pasen a Occidente, ¿no? Porque pues, el Imperio Romano de Oriente cae en manos de los turcos otomanos y pues todos estos como sabios llegan a Occidente, ¿no? Que es algo que se da justamente en este tiempo, entre 1431 y, no sé, 1460, ¿no? O sea, es como un vaivén ahí de cositas que tiene que ver con algunas otras cosas, ¿no? También con algún intento de unificación de las iglesias, con algún punto en donde Oriente fue a pedir ayuda a Occidente contra los turcos, al final no sucedió, y eso hizo que, como lo he mencionado en algunas otras clases, eh,
textos muy importantes como el Corpus Aristotelicum, el Corpus Platonicum, el Corpus Hermeticum llegaran a Occidente donde no existían, ¿no? Nicolás de Cusa se muere en 1464, justamente en el momento en el que Ficino está publicando una traducción del Corpus Hermético, ¿no? Que por supuesto eso va a potenciar el espíritu del Renacimiento. En ese tiempo también va a estar como traduciendo Ficino a Platón para regresarlo a Occidente, de modo que Cusa ya está así como rozando el Renacimiento, ¿no? Está ahí como no solo al final de la Edad Media, sino ya casi, casi metido de este lado. Estamos, por supuesto, ya en un contexto completamente cristiano, occidental, católico, pero también hay que tener como una cierta precisión porque evidentemente Ficino está en Italia, en Florencia, pero Nicolás de Cusa está en lo que ahora es Alemania, ¿no? Entonces, aquí tenemos como estas cuestiones geográficas. Y por supuesto, les decía hace un ratito que esta cosa del Renacimiento es un problema porque no solo por unas cuestiones temporales, sino también geográficas, ¿no? O sea, el Renacimiento es una cosa cultural italiana o también hay otras en otras partes del mundo como Alemania, etcétera. Entonces es todo un problema, ¿no? Nicolás de Cusa está más bien como fuera de este contexto. Habrá autores que lo consideran como uno de los pensadores con los que se inicia el Renacimiento, pero bueno, esa es como otra historia. Y Nicolás de Cusa, así como Maimónides o como Ramón Lull, pues tiene un montón de libros, ¿no? O sea, desde que empieza a escribir más o menos como en los 30, en los años 30 del siglo XV hasta que se muere, pues tiene muchísimos libros, pero por supuesto uno de los más famosos, de los más conocidos, y evidentemente esto es así porque es de los que hay traducciones, es La Docta Ignorancia, ¿no? O sea, seguramente si alguien hubiera traducido otra cosa como, no sé, o sea, de Berilo, que tiene un libro sobre ese, a lo mejor sería más conocido. Pero bueno, ese es el que tenemos como a la mano eh, y del que me gustaría como retomar estas cosas que decía hace un momento. Y lo que tenemos un poco en La Docta Ignorancia, así como libro, es una división en tres partes, ¿no? Que de nuevo tenemos ya esta división que está presente desde Macrobio, ¿no? O sea, Macrobio divide su texto en dos libros con 7 citas cada uno. Las Eneadas de Plotino están ahí como el número 9 y el 6, etcétera. Entonces, Cusa divide su libro en tres partes, lo cual de nuevo no es casual, porque en cada una de ellas, en la primera va a hablar eh, sobre Dios, en la segunda va a hablar sobre el universo y en la tercera va a hablar sobre Jesucristo, ¿no? Que básicamente son algo así como tres facetas de una sola cosa, que al final de cuentas es Dios, ¿no? Dios como tal en el primer libro es el ser máximo considerado absolutamente, ¿no? O sea, Dios en sí mismo. El universo del cual se trata en el segundo libro es el ser máximo, pero contraído en la pluralidad, ¿no? Así como metido en la pluralidad del mundo, en el universo, por supuesto. Y el tercer libro que trata sobre Jesucristo es, de nuevo, ese ser máximo, pero absoluto como Dios y contraído como material o humano al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con este despliegue y con estas tres maneras de entender el, la totalidad de las cosas, que como vamos a ver ahorita, más bien se polariza en dos partes, ¿no? Valga la redundancia. Y una de las cosas que tenemos ya aquí bien presentes es que hay un ser absoluto, ¿no? Que es Dios. O sea, en Dios es como el todo, es absoluto, está más allá, y nosotros estamos aquí abajo, porque evidentemente nosotros no somos Dios, ¿no? Y hay algo en Cusa que es la conciencia de que nosotros en tanto seres humanos tenemos como este intento de alcanzar a Dios, de estar cada vez más cerca de Dios, pero también tenemos la conciencia de que ese intento de alcanzar el absoluto no se va a dar nunca, ¿no? O sea, no podemos en tanto seres humanos llegar a una perfecta actualización o un perfecto contacto
de este ser absoluto que es Dios, ¿no? En términos, por llamarlos epistemológicos, tendríamos que, aceptando como este ser absoluto, que es como todo, ahorita vamos a ver cómo, eh, y en términos epistemológicos nosotros estaríamos en un constante estado de ignorancia. Ujú. Porque estamos aquí abajo, ¿no? Y Dios está allá arriba y nosotros por más que subamos la escalera, pues nunca vamos a llegar. Me recuerda un capítulo de Malcolm, no sé si lo hayan visto. La otra vez un compañero me dijo, estábamos haciendo una cosa para algo de filosofía en bachillerato, y yo metí una referencia a los Simpson y me dijo que él ya no sabía si los Simpson eran como adecuados porque era una cuestión generacional y quién sabe si los chicos lo conocieran, ¿no? Yo espero que ustedes conozcan los Simpson porque me la paso hablando de los Simpson y espero que conozcan a Malcolm porque también este ejemplo es de Malcolm. Hay un capítulo donde Reese, que es el tonto de la familia, bueno, el tonto a nivel como de la escuela, tiene un examen de matemáticas, ¿no? Entonces, según él, su estrategia para pasar el examen de matemáticas es aprenderse todos los números posibles, ¿no? Pues sí, porque claro, en un examen de matemáticas la respuesta es un número y si yo me aprendo todos los números, pues tengo todas las respuestas. El problema con el que se enfrenta Riz es que se aprende número tras número y cuando llega en algún momento se da cuenta de que los números no se acaban, ¿no? Y justamente eso le dice a Malcolm. Le dice, es que los números no se acaban, o sea, ya me aprendí todos y siempre hay otro detrás de otro y así sucesivamente. Entonces, más o menos esto es como la idea que tendríamos con Nicolás de Cusa, ¿no? Los números acá abajo, o nosotros seríamos como Riz tratando de aprendernos los números, y por más que avancemos y demos pasos y lleguemos como a un nivel como superior, siempre va a haber otro nivel superior y en realidad, por más que queramos y por más que creamos que estamos cerca de ese tope, pues en realidad no lo estamos, ¿no? Estamos en un estado de completa ignorancia y por eso Riz va a reprobar su examen, porque pues no, por ahí no va el asunto, ¿no? Y este estado de ignorancia tiene una doble faceta, porque es como nuestro estado natural, por así llamarlo, en tanto seres humanos, pero tiene una doble faceta, porque se puede dar el caso de que, como en la mayoría de las situaciones, que no seamos conscientes de que somos ignorantes. En algún momento de este ejemplo mundano, Riz no era consciente como de esto, ¿no? Y seguía avanzando, avanzando, creyendo que en realidad iba como acumulando conocimiento. Y eso representaría la primera faceta, ¿no? Soy ignorante, pero no soy consciente. Evidentemente, la otra faceta es ser consciente de que uno es ignorante. Justamente cuando le dice a Malcolm, si es que los números nunca se acaban, ahí hay algo que lo hace ser consciente de esta infinitud, ¿no? Y de esta ignorancia que tiene, ¿no? Entonces, de aquí viene un poco esto de la docta ignorancia, ¿no? Y de como actitud que tiene Nicolás de Cusa ante el conocimiento, porque todos somos ignorantes, pero aquel que se sabe ignorante tiene un plus por encima de aquellos que no se saben ignorantes, ¿no? Eh, de nuevo, por eso se llama docta ignorancia, porque si yo soy consciente de eso, al menos sé que no sé. En contraposición con alguien más que seguramente no sabe, pero cree que sabe, ¿no? Y esto es como bien socrático, ¿no? Esta cosa que le dice, bueno, esta frase atribuida a Sócrates, que quién sabe si en algún diálogo platónico esté o lo haya dicho alguna vez, esta cosa de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Eh, es una postura ignorante, pero docta al mismo tiempo. Es ignorante porque evidentemente no sabe, es consciente de su ignorancia ante la magnificencia del universo, pero es docto porque al menos sabe eso, ¿no? Y si sabe eso, pues ya tiene como un plus eh, sobre lo demás. Lo cual es un poco paradójico porque para Cusa parece que mientras que uno es más docto, mientras se da cuenta de que es más ignorante, ¿no? Es como extraño. Entonces, para decirlo así como muy
mundanamente, pues todos estamos mensos, todos estamos mecos, pero hay algunos que sabemos que estamos mensos, ¿no? O que creemos que sabemos que estamos mensos. Entonces, pues ya eso da como un giro, ¿no? Y seguramente nos ha pasado como a todos. Seguramente cuando empezamos a estudiar en la facultad, eh, pues no sé, teníamos como algo que habíamos visto en la prepa, en el CCH, en donde hubiéramos estudiado, y teníamos como una concepción y creíamos que sabíamos algo, y por eso acabamos en la facultad, pero conforme íbamos avanzando en la carrera, pues nos dábamos cuenta que en realidad eran más cosas las que ignorábamos, ¿no? O sea, que estábamos más mensos de lo que creíamos. Y no es por spoilear el proceso, pero pues al final cuando uno acaba la licenciatura, pues se da cuenta de que está más menso de lo que pensaba. Y cuando uno acaba la maestría, pues se da cuenta de que está todavía más menso y no sabe nada. O sea, hay como muchísimo más por descubrir. Y cuando uno acaba el doctorado, pues está igual, ¿no? O sea, está todavía peor, así como se da cuenta de que uno es más ignorante de lo que, eh, no sé, de lo que era cuando empezó. Entonces, eso me recordaba también una frase de Isaac Newton, que más bien lo ubiqué porque salía en Dark. ¿Se acuerdan de esta serie de Dark, no? Donde hay hay todo un revoltijo con el tiempo y etcétera. Y entonces, de repente, la serie se pone tan compleja y hay tantos factores, eh, y cuando uno cree que está entendiendo, pues resulta que más bien no está entendiendo nada. Y hay un personaje que no me acuerdo quién es, que saca esta frase de Newton, o que se le atribuye a Newton, que dice que lo que sabemos es como una gota, pero lo que ignoramos es como un mar, ¿no? Entonces, en esta frase se resume como muy bien esta postura de la docta ignorancia, ¿no? Nosotros aquí abajo, teniendo como referente o como Dios el ser absoluto en sí mismo ahí arriba, pues lo que conocemos de todo más bien es una gota, y lo que ignoramos es como todo ese mar que está allá arriba, ¿no? Entonces es una frase como muy, no sé, como muy, ¿cómo decirlo? Es una gran frase. Eh, Evidentemente, si yo soy consciente, como lo sería Newton, de que lo que sé es poquísimo en comparación con lo que no sé, pues al menos ya tendré como cierto conocimiento, ¿no? O sea, tendré como esta docta ignorancia. Sabré que no sé, pero al menos sé eso, ¿no? Y al menos tengo como esa certeza. Pero bueno, esa es eh, como una parte, ¿no? Es como esta parte, no sé si llamarla epistemológica, pero que sí tiene que ver con esta distinción que vamos a ver a continuación, que en Cusa está bien marcada, y que de hecho ya había salido como en algunos otros autores, esta distinción entre lo que está allá arriba y lo que está acá abajo, ¿no? Lo que está allá arriba está como más allá de todo, y lo que está acá abajo, que aparte es el lugar en el que nosotros estamos y es el único lugar desde donde podemos ver el mundo, pues nos tiene limitados, ¿no? Porque, ¿se acuerdan la clase pasada que hablamos un poco de Maimónides? Y que Maimónides decía que el mal era un alejamiento de Dios. Y además el mal estaba asociado con la materia y con la ignorancia. De modo que la materia no solamente era esta cosa que está como pegada con el mal, con la muerte, con la corrupción, sino que además es este velo que se le pone como a mi alma y que me impide conocer lo que está ahí arriba, ¿no? Entonces la materia es como este mal. Pero además tenemos el punto de que en tanto seres humanos el cuerpo es fundamental, al menos para ser seres humanos como lo somos y como nos conocemos, ¿no? Por más que Platón y Macrobio y Cicerón digan que el ser humano es su alma, y que cuando nos moramos, pues nuestras almas van a ir a otro lado, los seres humanos como estamos aquí arrojados en el mundo, pues somos eso, ¿no? Cuerpo y alma, de manera que no nos podemos separar de nuestro cuerpo. Bueno, sí podemos, ¿no? Pero nos morimos. Y en tanto que estamos como pegados a nuestro cuerpo cuando somos seres humanos, y el cuerpo es como este velo material que nos separa de el conocimiento, pues nuestra
naturaleza es la ignorancia, ¿no? O sea, estamos ahí como metidos. Eh, de manera que por más, o sea, de nuevo, ¿no? Por más que queramos eh, ascender y acercarnos a Dios, no lo vamos a poder hacer en tanto seamos seres humanos, ¿no? O sea, hay una limitación muy fuerte que es la material que nos impide llegar allá. De hecho, en todas las cosas que hemos visto a lo largo del semestre, para que nosotros podamos subir y regresar a donde tenemos que regresar, es necesario quitarnos esa cárcel que es el cuerpo, ¿no? En Cicerón lo que pasa es que uno tiene que servir al Estado, en algunos otros autores pues tendremos que tener un comportamiento ético, etcétera, como ser buenas personas para liberarnos como de esa cárcel y poder regresar, porque no podemos regresar de esa manera. Y algo que es como más propio de lo que revisamos en el Renacimiento y que les había adelantado la clase pasada, es que cuando hablamos de todo este ascenso y descenso que se puede dar, hemos hablado como de un descenso que se da de la unidad de la materia al que llamamos un descenso ontológico, por llamarlo de alguna manera. Y también dijimos que el ascenso que se puede dar, porque se puede dar, no se puede dar por la misma vía. No es que yo me regrese y me vuelva así como, no sé, cuerpo celeste y cosas, sino que ese ascenso más bien es epistemológico, ¿no? A lo mejor epistemológico es una palabra muy contemporánea, pero no tiene que ver con la materia que se desdobla, sino con el alma, ¿no? Es un ascenso anímico, por así decirlo. Y por supuesto, ese ascenso pues prescinde de la materia. Pero bueno, es que todo esto era porque esta postura de Nicolás de Cusa, en donde dice que estamos siempre en una continua ignorancia y que por más que intentemos nunca vamos a llegar, me recuerda un poco lo que dice Giordano Bruno, igual ya en el Renacimiento y en el otro curso, en donde Bruno tiene una figura que es la del heroico furioso. El heroico furioso sabe que tiene que ir y perseguir la divinidad, que además está dentro de sí, pero al mismo tiempo sabe que nunca la va a alcanzar, ¿no? Dada esta naturaleza propia del ser humano. Lo interesante del heroico furioso de Bruno es que aún así, aún teniendo esta certeza de que nunca se va a alcanzar la divinidad, trata de alcanzarla. Entonces, como en este proceso, él ya sabe que va a perder, pero lo que vale la pena, va a decir Bruno, es correr la carrera, ¿no? Eso es como lo que vale la pena y merece como halago todo aquel que corra la carrera, más aún sabiendo que nunca va a completarla. Pero bueno, de nuevo esa es una cosa que está como en el siguiente curso. Regresando un poco a Nicolás de Cusa, pues decíamos, ¿no? Que teníamos como esta distinción en donde nosotros no vamos a poder subir porque arriba está Dios, arriba está el ser absoluto considerado como en sí mismo y nosotros estamos más bien como de este lado de abajo. Eh, y tenemos aquí ya como esta dualidad, ¿no? O sea, es como muy básica la dualidad en donde está Dios y todo lo que no sea Dios. Unidad y multiplicidad. ¿Se acuerdan que cuando vimos a Macrobio y esta pirámide de los números, en donde hasta arriba teníamos el 1 y luego teníamos el 2, el 3, el 4, el 9, el 8 y el 27, teníamos que el 2 y el 3 eran los primeros números par e impar, femenino y masculino respectivamente, pero el 1 no era, ni siquiera era un número, ¿no? O sea, era par y par al mismo tiempo, o más bien no era ni par ni impar al mismo tiempo, era masculino y femenino al mismo tiempo, era padre y madre al mismo tiempo, pero tampoco lo era como algo que está más allá de todo, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí con Nicolás de Cusa. Y un poco lo que pasaba en todos estos autores, además donde teníamos nuestra escala de 5 niveles, que se acuerdan que hasta arriba estaba Dios, el nous, el alma, la naturaleza celeste y la materia. Les decía un poco lo que pasa es que el modelo está ahí, solo que evidentemente la unidad o la divinidad corresponde al primer nivel y la multiplicidad es del segundo nivel para abajo, ¿no? Porque además el 2 ya es un número múltiple y pues evidentemente no corresponde a la unidad. De modo que un poco lo que pasa aquí es que con CUSA tenemos de alguna manera una simplificación del modelo
en donde tendríamos como a Dios y abajo todo lo demás. Ujú. Y algo bien interesante, bueno, de esto diré como algo hacia el final, porque no es tan fácil. Algo bien interesante es que pasa un poco lo que pasa con los números en los pitagóricos o con las sefirot en la cábala judía, porque se acuerdan que también, ¿no? En la cábala judía tenemos estas 10 bolitas que son las sefirot, y las 3 de arriba corresponden a Dios y quién sabe qué sean, porque están más allá de nuestra comprensión y ni siquiera Moisés las pudo superar, y las 7 de abajo corresponden como al mundo material, ¿no? Entonces tenemos lo mismo, ¿no? Como arriba y abajo. Y lo interesante es que arriba todos, todos los contrarios se funden. Arriba todos los opuestos no son si uno mismo, sino uno mismo. Arriba y abajo no existen como tal, sino que están ahí pegados, negro, blanco, izquierda, derecha, gordo, flaco, o sea, todos los contrarios que se imaginen, ahí están como conviviendo armónicamente y en realidad son una sola cosa. Es como esta cuestión de la cábala judía donde Dios, que estaba más allá de cualquier cosa, pues era masculino y femenino al mismo tiempo, y ahí estaba, ¿no? En los textos herméticos que mencionamos como en algún momento, se decía que primero había un Dios supremo que era hermafrodita, y que después creó un Dios segundo, que era el demiurgo, que se encargó de crear después todo el universo. Entonces tenemos ahí como esta idea, ¿no? De que esta cosa que está por encima de esa barrera que no podemos superar es todo al mismo tiempo, incluyendo como los contrarios que aquí en el mundo eh, inferior no pueden convivir como al mismo tiempo, ¿no? No puede ser noche y día al mismo tiempo, pero allá arriba sí, ¿no? O sea, yo no puedo ser gordo y flaco al mismo tiempo, pero allá arriba sí, ¿no? Yo no puedo estar arriba y abajo al mismo tiempo, pero allá arriba sí, porque todo es una sola cosa. Y todo puede ser así como un pequeño punto en donde en realidad ahí está compactado todo. El problema de nuevo, es que nosotros no tenemos acceso a a cómo son las cosas allá, sino que únicamente podemos llegar a descripciones de esto por una vía como racional, ¿no? Y al final como que estas descripciones racionales pues acaban rozando en la irracionalidad, ¿no? Porque decir que algo es y no es al mismo tiempo, aquí abajo pues es contradictorio, ¿no? Pero allá arriba no. ¿Cómo no lo es ahí arriba? No tenemos ni idea porque no podemos subir y solamente podemos imaginar cómo sean, ¿no? Y eso es como bien interesante porque cuando yo pienso en estas cosas, o sea, esto está rayando en la mística, ¿no? O sea, se dan cuenta, hay un límite que nos separa de Dios y cuando lo cruzamos, así como que ¡puf! Nos fundimos con la nada o con el todo y hay luz y oscuridad y no hay una contradicción entre que sea oscuro y sea luminoso porque todo es lo mismo ahí, ¿no? Me recuerda como estos místicos, ¿no? Que tienen como ese rapto, llegan, están en un lugar como donde todo es uno, se funden con Dios y evidentemente cuando regresan no pueden comunicarlo porque el lenguaje de aquí abajo no alcanza para describir como toda esta unidad divina, maravillosa, porque está más allá de nuestra comprensión y evidentemente está más allá de nuestro lenguaje. Y digo, y por eso las cuestiones místicas recurren como a metáforas y al lenguaje raro, y por eso a los místicos de repente se les tacha de locos, porque es una cosa que no se puede como comprobar, ¿no? Este, de hecho, a lo mejor si uno tuviera ese rapto místico, a lo mejor se quedaba en el viaje y pues ya ni siquiera regresaba, ¿no? Y me acordaba cada que pensaba en estas cosas, que era como en estos cuentos de Lovecraft, ¿no? Donde hay un dios cósmico súper loco que nosotros no podemos ver, ¿no? No recuerdo qué cuento era pero había uno en donde el protagonista usa unos binoculares porque oye un ruido así como estruendoso y lo que ve es que el cerro se va como hundiendo, ¿no? Así como si alguien fuera pisando y se van marcando las huellas, pero no ve nada. Y en algún momento no sé cómo logra verlo y se vuelve loco, ¿no? Así como que
porque está viendo una cosa que no alcanza a describir, ¿no? O hay otro cuento de Lovecraft que se llama El color que cayó del espacio, que igual, ¿no? Que hay una cosa así como del espacio, empieza como a comerse toda la vegetación y todo, y no lo pueden describir porque es una cosa que está más allá de nuestro lenguaje, y haciendo una alusión chafa a Wittgenstein, diríamos que está más allá de nuestro mundo, ¿no? O sea, está más allá de nuestra comprensión, porque no tenemos palabras para describirlo. Lo más que llegan a decir es que es algo que parece un color, ¿no? Pero no es un color, es como algo más. Entonces, estos como dioses, monstruos raros de Lovecraft, pues estarían así como, serían como buena onda en comparación con subirse al nivel de Dios, ¿no? Sería como una cosa incomprensible que igualmente que en los cuentos de Lovecraft nos haría o que nos muriéramos o que nos volviéramos locos, ¿no? Porque está como más allá de, de todo esto. No sé, seguramente han visto, bueno, no sé, si no lo han visto, lo pego al rato en Facebook. Hay unos memes del Chems. Es como el Chems, ¿no? Así como cuando está sentado y cuando está así fuerte y mamado. Y el meme dice ángeles según el Nuevo Testamento o ángeles en las iglesias, y pues ya está así con sus alitas, ¿no? Y dice ángeles en el Viejo Testamento y son unas cosas así con 1000 ojos muy extrañas, porque justamente los ángeles son una cosa así como terrible, porque los ángeles son algo que está como casi pegado a Dios, ¿no? Los serafines que están como casi pegados a Dios, eh, no me acuerdo si son los serafines, querubines y tronos, son descritos en el Viejo Testamento de varias formas, ¿no? Como ruedas de fuego que tienen como ojos y alas por todos lados, que es una cosa como inconcebible. O sea, es muchísimo más fácil imaginarme un niño encuerado con alas que a una bola de fuego con ojos. O también pueden ser eh, un conjunto como de 6 alas que se despliegan arriba, abajo, a los lados, y en el centro hay un ojo, ¿no? Lo cual, imagínense ver un ángel, o sea, tener como contacto con un ángel debe ser una cosa como terrible, ¿no? Todavía en el Evangelio de Lucas, algo así como en el capítulo 10, cuando van a ser Jesucristo, se les aparece un ángel a los pastores, ¿no? O sea, las pastorelas en México derivan como de este pasaje. Y el texto dice, se les apareció el ángel y los ángeles tuvieron mucho miedo, ¿no? En el texto latino dice, los ángeles temieron con gran temor, ¿no? Y timueron cum timore magno, así como una cosa así. O sea, porque los ángeles no son una cosa así bonita con alas y todo como nos han hecho creer, sino es una cosa que está así como por encima, ¿no? Y de nuevo, esta cosa que está así como por encima y que puede ser abrumadora, pues es todavía algo que está aquí abajo, ¿no? Lo que está de verdad allá arriba, pues quién sabe qué sea. Pero bueno, hasta acá no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, ¿no? De repente siento que estas clases es como, o si estuviera pensando en voz alta y estuviera recordando muchas cosas, o estuviera con mis amigos en la borrachera platicando de estas cosas, ¿no? Así como que de repente van saliendo muchas cosas. Pero bueno, la otra cosa es que aquí hay una noción que Nicolás de Cusa, bueno, que para Nicolás de Cusa es muy importante y es la de complicatio y explicatio. Ujú. Porque dijimos que en la docta ignorancia, en estos 3 libros, pues se habla de Dios, del universo y de Jesucristo, ¿no? Dios es como el ser absoluto por acá, el universo es el ser absoluto pero explicado, y Jesucristo más bien es como el interno, es como la mediación. De nuevo estamos en un contexto cristiano y tiene todo el sentido del mundo que en un contexto cristiano Cristo sea el mediador, ¿no? Cristo sea el que permite conectar como ambas cosas, ¿no? Tiene sentido que Cristo sea aquel por el cual podemos acceder a Dios, ¿no? Y de ahí a la salvación, pues ya hay un solo paso. Eh, pero bueno, para nuestros efectos, podemos decir que Dios es la complicatio y el universo es la explicatio.
O sea, como estas dos cosas. Pero son dos facetas de una sola realidad, que al final de cuentas es Dios, ¿no? En Dios, todo el universo está complicado, está como compactado, mientras que el universo es Dios o la divinidad como explicada, ¿no? Como puesta en la multiplicidad. Es un poco lo que pasaba también con esta cuestión de la Torá y de la Cábala judía, donde se consideraba que el texto, la Torá, era el universo, la totalidad del universo, a nivel lingüístico, ¿no? Y que eh, el universo era la Torá, pero explicada. Más o menos ahí, por ahí va esta cosa, ¿no? Eh, de modo que tenemos que Dios como unidad infinita o como ser infinito es la complicación de todas las cosas, ¿no? Es como si ahí estuvieran como todo. Y entonces ahí, como les decía, el máximo coincide con el mínimo, la recta con la curva, los círculos con los triángulos, o sea, todo es uno mismo porque es ahí. Sería algo así. Estaba pensando ahora en otra película, en Interestelar, en donde pues tenemos el agujero negro, ¿no? Como la singularidad. Y justamente el punto de un agujero negro es que tiene tanta gravedad que lo que hace es que jala todas las cosas hacia su interior. Y hay un punto de no retorno, que no me acuerdo cómo se llama, eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es un punto de que si uno lo cruza, pues ya, se fue y se lo tragó la singularidad, así como Homero Simpson. Entonces, más o menos la complicatio sería eso, ¿no? O sea, Dios sería ahí como ese núcleo de la singularidad en donde todas las cosas están compactadas y de verdad puede ser algo así como un punto tan pequeño, mientras que el universo, que es la explicatio, sería todo lo que está de este punto de no retorno para acá, ¿no? Donde todas las cosas no están compactadas y son una misma, sino tienen multiplicidad y son individuales cada una, ¿no? Eh, bueno, de modo que básicamente esa es como la idea de la complicatio y la explicatio. Y además del ejemplo del agujero negro, me parece como, no sé, apenas se me había ocurrido, porque antes había pensado otro ejemplo para explicar la complicatio y la explicatio, ¿no? Porque podía ser de repente un poco extraño. Si estuviéramos en clase, seguramente hubiera llegado, en el salón, por supuesto, seguramente hubiera llegado con un kilo de plastilina. A lo mejor hubiera sido mucho. Y lo que hubiera hecho, no sé, suena como estas películas, ¿no? Como de profesores que son súper didácticos y empiezan a hacer como cosas raras. No les hubiera dicho nada y hubiera agarrado un pedazo de plastilina y se los hubiera dado como a cada uno de ustedes. Y les hubiera pedido que hicieran una figura. Ujú. Entonces, eh, no sé, supongamos que no somos 6, sino que somos 50. Cada una de las 50 figuras, pues es una figura individual, pero es una figura de plastilina a fin de cuentas, ¿no? Y la totalidad de las figuras podríamos decir que es el mundo explicado, ¿no? O sea, yo pude haber hecho un perrito, un dinosaurio, una víbora, no sé, un muñeco, cualquier cosa que me haya salido, y eso sería como parte del mundo de la plastilina explicada. Si al final de la clase yo les hubiera dicho que me dieran todos sus monitos y los hubiera juntado de nuevo y hubiera hecho la bola de plastilina sería la complicatio. Uh-huh. En, en la explicatio, el perro que yo hice es individual y diferente que el gato que alguien más hizo y están separados y no pueden ser gato y perro al mismo tiempo. No puede ser la víbora, perro, gato, árbol, lo que yo haya hecho al mismo tiempo, pero en mi bola de plastilina sí. Ahí están todos, ¿no? Ahí está todo. Evidentemente en la bola de plastilina ya no son lo mismo, ¿no? Ya perdieron su individualidad. De manera que si yo fuera un muñeco de plastilina, si todos nosotros fuéramos un muñeco de plastilina y quisiéramos fundirnos con la divinidad, pues lo que tendría que pasar, si es que se puede, es que tendríamos que perder nuestra individualidad. Por supuesto que yo podría agarrar un muñeco y meterlo a la bola y fundirlo a la bola y decir el muñeco ya está en la bola, pero ya no es el muñeco.
¿no? Ya perdió su individualidad, su propia naturaleza. De la misma manera, si yo tratara de fundirme con Dios, si yo tratara de cruzar esa barrera, si es que se puede, dejaría de ser yo y ya ni siquiera tendría conciencia de que logré lo que pude lograr, ¿no? Entonces es como una cosa bien locochona. En esta complicatio, en esta bola de plastilina están todas las cosas y la bola de plastilina está en todas las, o sea, ahí están todas las cosas complicadas y la bola de plastilina está en todas las cosas como explicadas, lo cual puede ser un poquito contraintuitivo porque en el ejemplo de la plastilina es evidente que solamente hay un pedazo de plastilina en el perro, en el gato, etcétera, ¿no? A lo mejor no es tan buen ejemplo, pero, por ejemplo, igual Bruno, que va a tomar muchísimo de Cusa, tiene algún otro ejemplo en donde más bien se refiere al alma. Y dice que hay una sola alma y que se reparte en todos los cuerpos, pero en todos los cuerpos está toda el alma eh, y hasta como en un solo dedo. Es una cosa como muy loca, pero el ejemplo que usa es el de alguien que está cantando, ¿no? Alguien que está dando un discurso. El que está dando el discurso y la voz que sale de aquel que está dando el discurso puede equipararse con Dios y con la complicatio, o sea, está ahí, es una, y la explicatio es esta voz que llega a los oídos de cada uno de ustedes, ¿no? Evidentemente es la misma voz, a todos les llega todo el discurso, porque no es que se parta en cachitos el discurso y a unos les llegue una parte y a otros otra, sino que a todos les llega todo, ¿no? De manera que ese es como un ejemplo un poco más consistente de cómo se repartiría eso, ¿no? De modo que así, si esto fuera como la plastilina, si esto fuera como lo que sale del agujero negro, en cada una de estas cosas estaría la totalidad de la divinidad metida ahí, ¿no? De modo que ahí estaría Dios en las cosas como explicadas. Y pues de ahí tenemos, ¿no? Que el universo no es sino Dios eh, explicado. Bueno, yo sé que igual puede sonar así como muy loco, y sí lo es. Y otra cosa que se sigue como de todo esto que ha dicho Cusa es que el universo es infinito. Ujú. Si piensan lo que hemos dicho hasta ahora de el universo en autores como Platón, como Aristóteles, como Macrobio, como Cicerón, tenemos un universo finito, ¿no? Tenemos un universo geocéntrico y ya lo dijo Aristóteles, ¿no? El universo es esférico porque tiene un centro y gira en torno a él. Ujú. Y si tiene un centro debe ser finito porque lo infinito no tiene centro. Lo que va a decir Nicolás de Cusa, y en este sentido es revolucionario, es que el universo es infinito. En el universo no hay un centro específico. Y es infinito, o llega a la conclusión de que es infinito, porque el universo es eso, o sea, la explicación de Dios, o sea, no es sino Dios desplegado, y Dios es infinito. Ujú. Dios es unitario e infinito en su suprema absolutez, y nada nos lleva a pensar que en su despliegue tendría por qué ser finito, ¿no? O sea, no. Que es algo que también va a defender Bruno en Del universo infinito y los mundos un par de siglos después, ¿no? O sea, un siglo y medio después, en donde va a decir que el universo es infinito porque es causado por Dios y Dios es todopoderoso e infinito y no podría causar algo que sea imperfecto y finito, ¿no? Lo cual, por supuesto, no es una conclusión a la que estos autores hayan llegado de manera empírica o por una vía científica, como luego se les quiere asociar, sino más bien como racional, y logística, si quieren. Pero es bien interesante porque esta conclusión a la que llega Cusa y que después va a apoyar Bruno con mucha fuerza, es una idea que evidentemente va a ir en contra de la imagen del mundo dominante, que es la geocéntrica, ¿no? En Nicolás de Cusa todavía no tiene como tanto eco porque estamos a un nivel más bien como teológico, por llamarlo de alguna manera, pero en Bruno, que ya escribe después de Copérnico, en donde el centro ya no es la Tierra, sino el Sol,
pues solamente hace falta como un paso para decir, pues no, ni siquiera el Sol es el centro del universo, el centro del universo no existe porque el universo es infinito. Lo cual es una cosa que se dice muy fácil, pero es algo que tiene implicaciones bien fuertes, ¿no? Porque decir, o sea, imagínense, en el siglo XVI, cuando Copérnico dice que el centro del universo no es la Tierra, sino el Sol, eso supone que se derrumbe una cierta imagen del mundo, que se derrumbe una cierta jerarquía, que dejen de tener vigencia ciertas cosas, ciertas ideas. Y es un cambio como muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que no es algo que se haya aceptado eh, tan rápido, eh, bueno, en parte por esta cuestión como cultural, ¿no? O sea, los cambios culturales no se dan de un día para otro, pero también en parte porque se lleva entre las patas muchísimas cosas ideológicas, religiosas, filosóficas. Ujú. Pero que se defienda un universo además infinito, pues se pasa a llevar entre las patas muchísimas otras cosas, ¿no? Si tenemos un centro como lo es el Sol, pues todavía el universo se puede ordenar en torno como al Sol, ¿no? Pero si no tenemos un centro, ¿en torno a qué ordeno las cosas, ¿no? ¿Cuál es mi referente ahora? Ajá. Entonces, eso es como bien, bien complicado, porque justamente Nicolás de Cusa lo que va a decir es que en el universo no hay ningún centro y que el mundo más bien es algo así como una, o sea, chequen como la complejidad, es como una esfera infinita que tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Entonces, quién sabe qué cosa es el universo, ¿no? El punto es que no tiene centro. Eh, y bueno, básicamente eso era lo que quería decir. Les digo que de repente así como que me clavo hablando solo. Eh, y puede parecer, por ejemplo, que eh, Nicolás de Cusa no se parezca tanto a todas estas cosas que hemos revisado en el semestre, pues porque tenemos como estos dos polos y tenemos como esta ruptura bien radical, que de nuevo no es algo que vaya a afectar inmediatamente, pero es bien interesante ver como las obras de Nicolás de Cusa y la Docta Ignorancia le escribe como en 1440, todavía, bueno, se muere en el 64, todavía en esos 20 años escribe otras cosas, en donde incluye la escala que hemos visto, ¿no? Esta escala donde hasta arriba está Dios, el nous, el alma, la naturaleza celeste y la materia, y luego se va simplificando, de modo que Cusa no es ajeno a toda esta tradición, a toda esta imagen del mundo que hemos revisado, pero sí tiene como este matiz que creo yo que va a hacer mucho ruido, mucho eco en el Renacimiento, y es establecer como esta distinción entre Dios y nosotros, y sobre todo marcar el hecho de que eso que está allá arriba de nuestra barrera es completamente inalcanzable, ¿no? Que no lo podemos alcanzar y que en el caso de que pudiéramos alcanzarlo y fundirnos con él, eso implicaría de nuevo perder nuestra individualidad. Bueno, ya para cerrar, bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta antes de cerrar con algo menos abstracto. Bueno, Alex dice bien, Eduardo dice que no. Todo esto me recuerda un cuento de Amado Nervo que se llama El Castillo del Subconsciente o del Inconsciente. El Castillo del Inconsciente me parece, que lo tengo acá. El Castillo de lo Inconsciente. Se los voy a dejar ahí en Classroom. Yo lo tengo en un libro que ya se está deshaciendo. Debe llevar aquí más años que yo. Pero en el cuento, lo que pasa es que un personaje trata de llegar al castillo. O sea, el castillo está como en la cima de una montaña, de unas cumbres como borrascosas con muchos picos. Y pues a este personaje le cuesta como muchísimo trabajo subir, se corta, se cae, se raspa, llega medio muerto a la puerta. Y bueno, eso va a ser spoiler, ¿no? Pero toca la puerta y ya le contesta a alguien y dice que qué quiere, ¿no? Y dice que quiere entrar. Y le pregunta que si está seguro que quiere fundirse con lo que hay ahí adentro, ¿no? Y le dice que sí, pues que para eso subió. Y le empieza a decir que
si hace eso, pues va a perder su individualidad, va a dejar de ser quien es, justamente se va a volver como inconsciente de todo esto y se va a fundir con la nada, con el absoluto, va a alcanzar como el nirvana. Entonces te empieza a decir así como toda esta cosa. Y el personaje al final decide que no quiere hacer eso porque eso implica justo, ¿no? Perder su individualidad y prefiere estar como aquí abajo, no tener como esa fusión con la divinidad, pero mantener su individualidad. Y decide como bajarse y pues bajarse le cuesta otra vez como mucho trabajo, ¿no? Entonces me gusta mucho como ese cuento, que además son como 3 o 4 páginas, porque creo que ejemplifica como bastante bien, ¿no? Acabo de abrir como esto al azar y después de que el monito le dice que se va a fundir con todo, el personaje le pregunta que si le dice, pero ¿seré feliz? Y el otro mono le dice, pues sí, lo serás, pero ni te vas a dar cuenta, ¿no? Pues ya no vas a hacer tú. Pero bueno, les dejo por ahí este cuento así como para relajar un poco toda la abstracción de la clase. Y no sé si ahora sí hay alguna cosa, alguna pregunta que quede volando o algo. Sí, ahorita lo subo, Eduardo, en un ratito. Hay otro cuento, pero ese no me acuerdo, que se llama La gota de agua que no quería perder su individualidad. Lo voy a leer antes de subirlo porque según yo también tiene que ver, pero si no, pues no. Pero bueno, si no hay como más cosas y después de, según yo, esta clase que iba a ser leve, pero pues ya ven que no son tan leves estos temas, pues lo dejaremos por acá. Y al inicio, bueno, Edgar dice que a mí me recuerda un poco la idea del bien y que de ella se va desprendiendo todo. Pues sí, o sea, la idea del bien en quién. Porque no sé, ahorita que dice la idea del bien, no sé, me recuerda como a Platón. Ajá, claro. Porque de nuevo, ¿no? Cuando nosotros vamos en la prepa o donde sea que hayan ido, pues leemos algo de Platón, pero lo que enseñan a ese nivel son como la teoría de las ideas, ¿no? Y las formas que son como moldes. Y ya uno después se va dando cuenta de que no es tan sencillo porque lo que hace Platón justamente en otros diálogos más locos como el Parménides o el... Ay, no me acuerdo se me fue el nombre de este otro. Ay, se me fue. Bueno, entre estos diálogos es que va reduciendo cada vez más las ideas, ¿no? Entonces ya no es que haya una idea de perro y una idea de árbol y así, sino que hay como, las va como enredando en categorías y la suprema idea es como la idea del bien, ¿no? Que de hecho, en algunos otros autores renacentistas se va a identificar como este nivel más alto con el bien, del que justamente derivan todos los demás, ¿no? Es algo así como si tuviéramos, es algo así como un pino de Navidad, ¿no? En donde hasta abajo están todos los regalos y es, no sé, la materia, pero poco a poco vamos subiendo, ¿no? O sea, y las ramas se van haciendo más pequeñas. Es justamente como funcionaría un árbol, ¿no? Porque hasta arriba no podría estar todo porque, digo, por cuestiones físicas, ¿no? La parte como más alta del árbol es difícil de alcanzar, es pequeña, a lo mejor no soporta como el peso, de modo que lo que está ahí arriba, pues es como súper especial. Y en el árbol de Navidad, pues lo que hacemos es poner ahí una estrella, ¿no? En un capítulo de la teoría del Big Bang, Sheldon pone en la punta del árbol una foto de Isaac Newton, porque la punta del árbol es lo que lleva lo especial, pero además el 25 de diciembre es el cumpleaños de Isaac Newton. Pero bueno, y entonces justo, ¿no? La idea del bien en Platón sería eso, ¿no? Como esa simplificación a las que se va sometiendo como este pino en el ascenso y de la cual al final de cuentas dependerían como todas estas cosas, que es básicamente la idea de, este, pues, de todos los autores que hemos visto en el curso, ¿no? Me imaginaba, no sé si esto pasa, pero me imaginaba como sacando el árbol de Navidad de la caja y lo que pasaría es que el árbol estaría como aplastado, ¿no? Porque viene en una cajita. Pero si lo agarramos como de la punta y lo sacudimos, pues lo que va a hacer es como desplegarse, ¿no? O sea, como que de este solo punto pues, se despliega como todo lo demás.
Se me ocurrió otro ejemplo, pero está más chafa, ¿no? Como estos colchones que ya no tienen resortes y que te los venden enrollados en una caja y pues uno tiene que extenderlo y esperar un rato a que adquiera su forma, ¿no? Eso sería más o menos como la complicatio y la explicatio, pero no, está como más chafa ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, más o menos esa es la idea. Pero bueno, qué bueno que salió esta cosa del bien. Les decía que si ya no hay otra cosa, eh, al principio les estaba contando que estaba viendo el calendario y nos quedan eh, 3 clases. Nos queda la clase del 10, la del 17 y la del 24. Y al principio del curso les había dicho que lo que pido para evaluación en este semestre, bueno, en el curso en general, pueden ser 3 cosas. O que hagan 3 entradas para el blog colectivo que tenemos, que hagan un trabajo final o que hagan 2 audios tipo podcast o videos, aunque nunca nadie ha hecho un video. Y el punto es que no solamente me entreguen eso, sino que nos cuenten aquí en la clase qué cosa van a hacer, ¿no? Porque ese contarnos qué están haciendo vale 2 puntos. Y pues lo demás vale los 8 puntos. El caso es que usualmente le dedico parte de la penúltima clase y la última completa a todo esto, de modo pues que ya estamos así como casi sobre el tiempo, ¿no? Lo que voy a hacer es que la siguiente clase todavía va a ser una clase normal, que será nuestra clase ay, ya perdí el calendario, del 10. Y lo que vamos a ver es esa clase, va a ser el fruto de la nada de Maestro Eckhart. Vamos a hablar un poco de mística locochona y pues será como una clase normal. Y ya la clase del 17, lo que voy a hacer es un cierre, así como, no sé, como un comentario general de todo el curso para que no queden cosas volando o que queden las menores cosas volando. Y si hay alguien que quiera como contarnos ese día qué va a hacer en sus trabajos, pues es el momento. Casi nunca nadie presenta ese día, así como lo sé por experiencia, de modo que la clase del 24 usualmente suelo, o sea, que es la última clase, usualmente suelo reservarla para las exposiciones, ¿no? O sea, les damos como 10 minutos a cada quien para que nos cuente qué está haciendo, para que yo les haga un comentario y les diga, sí, va bien por acá, pero también para que sus compañeros les cuenten cosas, ¿no? Porque hay cosas que seguramente yo veo en algunas cosas, pero hay muchas otras cosas que no veo que sus compañeros sí, entonces estos comentarios siempre son muy enriquecedores. Sobre estas cuestiones técnicas, no sé si haya alguna pregunta, comentario. Si deciden hacer las 3 entradas para el blog, cada entrada debe ser de máximo 2 cuartillas. Ujú. Pero son 3, o sea que son 6 cuartillas. Si deciden hacer un trabajo final, tiene que ser entre 8 y 10 cuartillas, con aparato crítico y bibliografía, o sea que les sale más barato hacer las entradas. Y si quieren hacer como podcast, pues tendrán que ser solo 2, que básicamente es como más o menos lo mismo de las entradas, pero pues grabado. Y un poco la idea de las entradas, yo supongo que se los comenté al principio del semestre, es que de verdad se sientan en libertad de elegir cualquier cosa que se les ocurra, cualquier cosa de verdad, y la relacionen con algo que vimos en clase. Ujú. O sea, yo me la he pasado poniendo ejemplos como raros o chafas de Malcolm, de Los Simpson, no sé, de Plastilina, y los he relacionado como una clase, con lo que vemos en la clase, ¿no? Entonces, más o menos la idea de las entregas, pues es esto, ¿no? Que a lo mejor yo vi un capítulo de South Park y en ese capítulo al gordo Cartman le pasaba algo y digo, pues esto tiene que ver con la clase y lo meto, ¿no? O sea, de verdad siéntanse en libertad de agarrar cualquier cosa que crean que tiene sentido y meterla, ¿no? Eh, no hay como limitaciones con eso. Eh, Les decía que en algunos otros semestres, pues algunos chicos hacían entradas sobre, no sé, un chico hizo una entrada sobre este juego de Pokémon Go, cuando estaba muy de moda hace como 3 años, 4, no sé.
Otro lo que hizo sobre Rick and Morty, sobre una película, sobre, no sé, novelas, o sea, sobre cualquier cosa. Hubo una chica que hasta hizo una entrada sobre algo que se acordaba que había pasado cuando era niña, pero que no había pasado así. Entonces, de verdad, cualquier cosa que se les ocurra, siempre que se pueda relacionar de manera consistente con los temas de la clase, es bienvenida. Ujú. Pero bueno, eso será como la entrada final. Y de todos modos, yo dejaré un PDF por ahí en Facebook, en Classroom, con todos estos detalles, ¿no? Para que no se pierdan. Bueno, ahora sí, no sé si queda algo más pendiente. Y si no, pues nos veremos el miércoles que viene. Les voy a subir, les subo el cuento de Amado Nervo, lo debo tener aquí a la mano, y les subo algunos sermones que vamos a leer del maestro Eckhart. Y pues ya, subiré un video como raro a YouTube y nos veremos por acá el miércoles, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias por conectarse a la clase y nos veremos la siguiente semana.